Según la Organización Mundial de la Salud, el 80% de las prácticas comunitarias en salud utilizan medicina ancestral. El día de hoy debemos recordar que esta práctica que se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo debe preservarse y justamente se ha visto amenazada por incendios forestales, cambios climáticos, el crecimiento de la parcela agrícola. Teniendo en cuenta este precedente, debemos entender que recuperar el saber ancestral y las plantas medicinales no es solo un tema cultural, sino también es una postura política. Pero antes de hablar del proyecto, es importante conocer la raíz. Por lo tanto, a continuación presentamos a Elizabeth Sequipay, fundadora del proyecto Apunatura, y quiero que nos cuentes qué ha significado para ti el territorio de donde vienes. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Pedro y Keila, por apoyarnos en este espacio el día de hoy y sobre todo porque hace bien, creo, el poder entender cómo la juventud está preocupada dentro de algunos aspectos sociales y ambientales que son importantes. Nos conocemos hace un tiempito atrás, es grato para mí poder haber compartido, haber tenido el apoyo de Jóvenes Ecosistemas Latinoamérica. Mi nombre es Elizabeth Saquipal, soy una mujer rural de la parroquia Tarqui, específicamente de la comunidad de Tañiloma, ingeniera ambiental de profesión. He venido trabajando desde muy temprana edad, podría decir así, desde muy jovencita en algunos espacios que me han causado preocupación, como ustedes mejor saben. Nuestro espacio en donde nos conocimos fue porque yo creé el proyecto Apu Natura como una propuesta para presentar a la Corporación de Jóvenes Líderes para Gobernar. Esta propuesta se creó en un proceso de capacitación, en un proceso de liderazgo juvenil, donde a nivel nacional se presentaron algunos proyectos y bueno, yo en ese tiempo había escuchado acerca de los apus. ¿Qué son los apus? Los apus son los seres protectores de las montañas, de los cerros, y yo con mi formación en sí me había dado cuenta de lo importante que es la protección del medio ambiente, de la conservación y muy allegada al tema de ver contaminación, la pérdida de los recursos naturales. En mi cabeza dije, voy a proponer Apu Natura, o sea, proteger la naturaleza. Entonces se creó ese término y la propuesta nació en proteger, en recuperar, en preservar las plantas medicinales y los saberes ancestrales, porque el contexto en donde yo vivo, que es un espacio rural, me había dado cuenta que nosotros en el área rural dependemos muy fuerte del tema de las plantas medicinales, cuando estamos enfermos, cuando requerimos, cuando nos da una gripe, siempre estamos dependiendo de alguna planta, no vamos directamente hacia el subcentro de salud. Incluso eso a la larga es una mala práctica también que se ha hecho, o sea, no hacerse atender por un especialista, pero a la final y al cabo es lo que está al alcance y al ver que se han perdido muchas plantas, al ver que se ha perdido mucho ecosistemas, se ha perdido mucho el tema de la vegetación nativa, me hizo pensar, ¿por qué no generar una propuesta que proteja, que recupere las plantas? Y también, como en ese tiempo estábamos en la época de la pandemia, estábamos saliendo de la pandemia, y había dado cuenta que muchos, podría decirse, sabios ancestrales, gente que está muy allegada al tema ancestral, médicos ancestrales, quienes no han pisado una universidad, quienes no han tenido una carrera o una formación en sí académica, pero que en las comunidades son muy bien reconocidos porque son parteras. Ellos en la época de la pandemia, muchos de ellos perdieron la vida por el tema del COVID. Entonces se genera esta propuesta, se fue trabajando durante algún tiempo para presentar y fue una de las propuestas ganadoras del proyecto Leader Lab en la edición 5 porque la temática era con la finalidad de llegar a mitigar y sobre todo hacer una actividad contra la lucha contra el cambio climático. Entonces, más bien por ahí nació Apunatura, empezamos a trabajar y en el proceso de que nos ganamos un Capital Semilla, en la ejecución, tuve la oportunidad de conocer a Jóvenes y Ecosistemas Latinoamérica, quienes me abrieron las puertas, quienes me hicieron parte y me hicieron miembro de este espacio.
que más allá de estar agradecida firmemente y eternamente, porque en realidad esos espacios han ido haciendo que mi proyecto pueda escalar. Como ya había manifestado, este proyecto busca apostar dentro de la sociedad. Creo que lo estamos haciendo como sociedad civil, una sociedad joven que está muy, muy preocupada por todo lo que está pasando en el contexto ambiental, social, y que debería ser de preocupación, porque hoy en día los jóvenes como que no le dan mucho interés al tema de cambio climático, al tema ancestral, al tema de salud. Bastante interesante, la verdad, de cómo nace, ¿no?, el proyecto y cómo has ido combinando la parte, tu profesión y el amor por la comunidad y sacar un proyecto que no solo combina la parte ancestral, sino también combate otras problemáticas como el cambio climático. Y en ese sentido, Eli, ¿qué significó para ti crecer en Tarqui, es decir, dentro de la Reserva de la Biosfera del Carmen? Para mí, yo creo que es valiosísimo haber podido nacer en un área rural como es la parroquia Tarqui. Yo me siento muy orgullosa en realidad porque es un espacio bonito, creo que ya el contexto en sí moldea y también configura la identidad de cada uno de nosotros. Yo creo que no se equivocó el ser supremo en ponerme en el lugar indicado. Yo me siento desde muy niña muy, muy perteneciente a mi espacio. Yo viví, nací en la comunidad de Pañiloma en un inicio, luego crecí también en otra comunidad de la parroquia Tarqui que se llama Parcoloma. Los dos espacios son áreas rurales que están rodeadas de montañas, rodeados de gente que vive del campo, vive de lo que produce, vive de lo que hace. También eso hizo que yo me vincule mucho y desde muy pequeñitos en las áreas rurales estamos muy cerca a estos conocimientos de tema ancestral, estamos muy, muy allegados incluso a que estas prácticas sean vistas de manera más normal y que sobre todo muchas de las veces no es reconocido, sino invisibilizado. Al ser parte de la parroquia Tarqui dentro de la biosfera del Cajas, sí me da un cierto nivel de preocupación porque algunos, eh, algunas externalidades que tú ya mencionaste al inicio, como es el tema de cambio climático, la expansión desenfrenada del tema de la frontera agrícola, la expansión urbana, que también tiene muchísimo que ver, está consumiendo esas áreas rurales y a la final y al cabo también se va perdiendo su identidad, va perdiendo eh, la importancia que tiene dentro de lo que es la biosfera de Cajas. Como ustedes mejor saben, la biosfera de Cajas es tan fundamental para la vida de la ciudad de Cuenca, de todas sus parroquias rurales y urbanas, al punto que hoy en día se han generado ciertos acontecimientos, ciertos eventos que nos hacen también cuestionarnos qué amenazas recibe el Cajas, qué amenazas estamos teniendo en los páramos ante la presencia de actividades antrópicas que hacen o que a la larga generan ciertas externalidades o problemas que harán daño a nuestra salud, que harán daño inclusive los modos de vida, porque llega a afectar los modos de vida. De alguna manera, si ustedes ven en las áreas rurales, la pérdida de plantas hace también que se pierdan los saberes ancestrales que están muy allegados a eso. Si ya alguna hierbatera ya no tiene su planta para generar alguna cura para alguna enfermedad que ella sabe manejar, va a ser muy complejo incluso atender dicha enfermedad, que muchas de las veces son espacios de atención primaria. La gente va directamente hacia las plantas, sabe o ya incluso tiene ese conocimiento y es algo que hasta permite de alguna manera prevenir, mitigar una enfermedad que a la larga afecta a espacios rurales que muchas de las veces no tienen cerca centros de salud o centros médicos, que es lo que se está dando. Entonces sí es preocupante también y yo creo que la ciudadanía y sobre todo la sociedad joven deberíamos de preocuparnos de estas situaciones que se van generando y son de índole, podríamos decir, eh, general para todos, porque todos deberíamos de meterle empeño en cada una de estas situaciones que se van generando. Muy de acuerdo, creo que toda la sociedad deberíamos estar un poco más involucrados en toda esta conservación, tanto del ecosistema como de los saberes ancestrales,
Y dentro de eso también me gustaría saber cuál ha sido el rol o la importancia de los taitas y mamas en el uso de las plantas medicinales. Son muy importantes. En realidad, yo crecí viendo eso. Me acuerdo incluso, yo tuve una experiencia de guagua. Mi mamá dio el tercer parto en la casa y tuvieron que llamar a una persona de ahí del barrio, que es muy conocida, la señora. Es más, Elita, ¿te acuerdas cuando hacíamos las entrevistas para levantar la guía botánica, que fue el resultado de la primera parte de Apunatura? Y tuvimos la oportunidad de conocer a la señora Mama Angelita Chacha, quien ella es conocida como la Mama Popo de la comunidad, porque ella vio nacer a muchísima gente. Encontramos parteras que vieron nacer a mucha gente y eso hasta queda como un recuerdo y les dicen mamá popo porque son las personas que reciben los niños y cortan el cordón umbilical. Y yo viví eso, pude ser partícipe desde muy guagua de eso. Incluso algo también que a mí me marcó, bueno, eso ya fue un tema muy particular con mi abuela, de parte de mi papá. En algún momento nos picaron las abejas y ella tomaba una hoja de llante y sacaba o sea, los aguijones de las abejas y estaba muy correlacionado al contexto y al espacio en el cual crecí. Entonces son muy importantes el rol que cumplen las mamas y taitas dentro del espacio rural, dentro de inclusive las parroquias y las comunidades. Por eso también es importante reconocer que a través de la Constitución de la República, inclusive dentro del mismo Ministerio de Salud, llevan reconociendo a estos actores de medicina ancestral y ya van mapeándoles y sobre todo, y como tenemos conocimiento, en su centro a través del espacio de la comunidad y de la parroquia, ya les reconocen como médicos ancestrales, como parteras, como hueseros, hierbateros, y creo yo que debería de mantenerse esta política pública, porque es una política pública que se está aplicando, con el objetivo también de que ya se vaya preservando y que también ya se levanten nuevos cuadros y otros actores juveniles haciendo también hincapié y manteniendo ese saber y ese contexto que al final y al cabo es muy probable que simplemente quede como un recuerdo y no haya tal vez una sistematización de ese conocimiento. Y justamente creo que ya hemos destacado lo valioso que termina siendo el conocimiento de plantas medicinales, saber ancestral, has estado involucrado directamente. Y pasamos a una pregunta que nos despierta muchísimo interés y quiere exponer el problema detrás de todo el proyecto. ¿Es cuándo te diste cuenta que este conocimiento podía desaparecer? Cuando por mi trabajo y por mi profesión he tenido que estar mucho en las comunidades rurales. Por ahí, como ya manifesté, apareció el tema de la pandemia y en algún momento supe que alguno de estos actores había fallecido y era el único que era bueno haciendo esto de los huesos, curando los huesos. Entonces ahí me puse a pensar, ¿y quién se quedó con ese conocimiento? Porque son gente, si tú te pones a pensar, que no ha pisado una universidad, que no ha cursado una materia en sí como medicina normal y que el conocimiento empírico ha hecho que esta gente pueda de alguna manera mantener un don, podría decirse así, y un servicio a la sociedad también. En algún momento yo escuché en la parroquia Sinicay un relato de una persona que era también huesera y ella decía que, mujer, y ella decía que el papá no le dejaba ser parte de esto, de curar los huesos. Y ella comentaba, porque sacaron un video, por ahí en redes está, y ella decía que se subía al tumbado y se metía a ver qué hacía, porque era la curiosidad. Y ella aprendió así. Y ella adquirió ese conocimiento así. Y ella hoy en día hace esto y aprendió de su papá. Entonces me ponía a pensar, miren, y todo como que encuadró y también de alguna manera eso ha hecho que uno tenga cierto nivel de interés y se involucre más en las cosas y sobre todo en los espacios en los cuales uno va trabajando se da cuenta. En las comunidades rurales, en las parroquias rurales, todavía hay esto y uno ahí se pone a pensar que hay que trabajar mucho y que hay que trabajar también ya desde la política pública, ya como proyectos fuertes que vengan de alguna manera a fortalecer incluso esa convivencia social, porque son actores importantes dentro de las comunidades. Pareciera que no, pero también creo yo que hay que sistematizar
y hay que fortalecer, capacitarle a la gente, porque a la larga también pueden generarse otras situaciones que no sean tan agradables o pueda haber alguna situación que vaya por otro punto. Justo ayer leía una publicación del buen vivir, del arte del buen vivir, y hablaba de algunas comunidades de México y me gustaba el hecho de cómo pueden vivir en un contexto colectivo y entre todos echarle mano. Y hablaba específicamente de un grupo de personas que vivían, que entre todos se beneficiaban y no hay alguien superior, sino que también dentro de estos espacios habían hueseros y herbateros y que trabajaban en conjunto por el buen vivir de todos. Entonces, en otros contextos también estos actores llegan a formar parte del buen vivir en las comunidades, porque a la larga, el momento que desaparece, también desaparece identidad, cultura, una parte importante de las comunidades. Entonces, Eli, cuéntanos cómo pasaste de todo este proyecto que fue un poco más personal hacia una transición ya de un proyecto grande que es Apple Natura. Este proyecto fue presentado hacia la Corporación Líderes para Gobernar y fue uno de los proyectos ganadores. Entonces ahí se postuló y se propuso hacer una guía etnobotánica. Esta guía etnobotánica lo que buscaba es recopilar las plantas que se usan en Tarqui, cuáles son las que mayormente se emplean. Hicimos unas súper y chéveres visitas a nuestras curanderas, quienes muy amablemente nos recibieron. Y después salió esta convocatoria de Semilla Joven y dijimos, ¿por qué no presentar, hacer que escale el proyecto si ya tiene ese contexto de guía no botánica, poder compartir? ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, ya tenemos conocimiento que hay saberes ancestrales, que hay conocimiento de por medio, pero la parte importante es difundir y hacer que la gente conozca. Entonces ahí es donde nace Punatura Podcast y creo que hemos llevado a un siguiente nivel en donde lo que estamos haciendo es poder hacer que a través de redes digitales, mediante medios de comunicación que usualmente conocemos, pueda divulgarse la información en primera línea para que la gente conozca, interactúe, comparte y sobre todo haga sensibilización antes de decir concientización sobre el uso, sobre los saberes, sobre el contexto de las plantas, porque si bien es cierto, las plantas transversalizan todo un sinnúmero de contextos que a la larga lo que también damos o llegamos a caer en cuenta es que es parte de las comunidades, son parte de las parroquias, son parte de las ciudades y por ende su importancia de preservar, de mantener, de conservar, de mejorar y sobre todo es que no solo las plantas se conservan, sino también a la larga son saberes que se están conservando. Y creo que con eso dejamos de entrever la necesidad de mantener esta información. Creo que has hecho un recuento del proceso de digitalización de la información. Junto a Keila fuimos testigos de cómo la información con la que contaban estas mamás, fueron casi todas mujeres, creo que solo uno fue hombre, más de 20 personas, se iba perdiendo y cómo la transmisión oral que existía entre padres, abuelos, realmente se suspendía. Parte del proceso de globalización que hemos manejado. Y en ese contexto yo quería hacerte una pregunta, porque nosotros como jóvenes obviamente eh, a veces nos sorprende la identidad cultural de nuestro país, porque todos compartimos la región, todos habitamos esta provincia, se vaya aprendiendo y es cuando te diste cuenta que esto podía ser algo más grande y qué piensas que puede llegar a ser. Cuando me di cuenta, cuando el momento que me dijeron que nuestra propuesta tenía impacto, tenía escalabilidad, tenía eh, todos aquellos parámetros para poder incluso llegar a algo mucho más grande. Ahí dije, esto no, creo que nació con el interés de aportar a la sociedad, eh, siempre ha tenido las buenas vibras de que ha podido de alguna manera sacar lo que no se visibiliza. Porque también dentro de estos espacios uno ha sacado lo bueno, lo lindo de compartir, de ver a gente que incluso está ahí en el sector y que pasa desapercibido,
pero también hay un contexto feo detrás de esto también. Muchas de ellas decían, nos tratan como brujas. Incluso llega a un punto de satanizar esos saberes porque piensan que detrás de todo eso hay otro contexto oscuro, más no es eso, es el tema del convivir, es el mismo contexto, al fin y al cabo, en todo el proceso de entrevista, de conocer a las señoras, de visitar sus casas, porque nos abrieron con mucho cariño sus hogares, sus espacios. También pudimos identificar que hay mujeres que cuentan con el apoyo de sus esposos. Una de ellas estuvo ahí con su esposo y decía, le vienen buscando, está aquí, ella siempre se ha dedicado a esto. Y al ver también que en sus espacios y en sus chakras todavía mantienen plantas que inclusive muchas de las veces son como malas hierbas para la población en general, me ha hecho pensar que también esto podría llegar muy, 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 muy alto y debería más bien englobar, no solo en los sentidos, porque puedes subir, pero también solamente llegar a lo alto y perderse no es el objetivo, sino que es de concientizar, englobar a un sinnúmero de personas que también se unan a esta propuesta, a un sinnúmero de personas que también concienticen, pero también ya ir vinculando o enfocándole desde un punto de crear educación ambiental, generar espacios de acción climática desde la difusión acá, porque ustedes mejor que nadie conocen, estamos viviendo un contexto sumamente fuerte donde en estos últimos años hemos vivido sequías. Aquí en el Austro vive una sequía sumamente fuerte, incendios forestales, la pérdida inclusive de espacios tan importantes como son las zonas de recarga hídrica para el agua. Las personas que hemos tenido la oportunidad o que estamos teniendo la oportunidad de trabajar muy cerca a las comunidades que tienen la deficiencia de agua es sumamente complejo y es hasta catastrófico llegar a pensar que en algún momento no vamos a tener agua. Entonces, creo yo que el proyecto tiene esta iniciativa de llegar en común a buscar el beneficio común y generar por el común. No busque en ningún momento individualizar y generar espacios diferentes o incluso separar, sino más bien unir y generar espacios comunes, actividades comunes, innovar de manera común y llegar de alguna manera a concientizar a través de esta difusión de información y de este conocimiento en el cual hoy nosotros podemos compartir. Bastante de acuerdo, creo que en la parte en la que mencionabas que este conocimiento no es tan valorado, a pesar de ser enormemente profundo el tema y la importancia en sí de, como mencionabas, de la conservación de las fuentes hídricas, es la base, ¿no?, de mantener todas estas plantas. Y también, o sea, me gustaría saber de este proyecto, qué es lo que más te ha llevado, qué es lo que más has conocido, qué es lo que más te lleva de sí, como la experiencia. Una de las cosas, ser resiliente, porque en el proceso te encuentras muchas cosas. Puedes encontrarte apoyo, como también puedes encontrar gente que no te apoya. Y en el fondo aprendes y creces. Entonces me ha enseñado a ser muy resiliente y sobre todo a entender que la propuesta que uno hace lo hace con mucho cariño, con la finalidad de aportar y en la vida mismo y el espacio mismo se encarguen de volver, porque yo creo que hoy Apunatura Podcast es la respuesta a aguantar, a ser resiliente, a crecer como persona, a crecer como mujer, porque esta me ha enseñado muchísimo también. Creo yo que en estos últimos años, este proceso en el cual yo entré con todo el entusiasmo de aprender, porque así fue como entré a Jóvenes y Ecosistemas Latinoamérica. Así fue como entré antes de eso también a la Corporación Líderes para Gobernar en este proceso de capacitación y una serie de procesos también que he tenido la oportunidad de participar. Siempre ha sido eso de aprender y de poder usar ese conocimiento y hacer algo más. Entonces yo creo que incluso como jóvenes deberíamos unirnos, apoyarnos más. Eso también me enseña, apoyarnos más como jóvenes, como mujeres. Hay niñas detrás de nosotros, hay niños detrás de nosotros viéndonos y nosotros deberíamos ser esos seres que mostremos hacia una sociedad que hay como hacer las cosas diferentes.
y que lo estamos haciendo diferente y lo vamos a hacer diferente. Y creo que tienes toda la razón. De hecho, la plataforma que hemos utilizado y por qué hemos estado vinculados a estos proyectos ha sido una oportunidad enorme para dejar entrever lo que es el trabajo interdisciplinario, el trabajo intergeneracional que has realizado, ¿no? Nos pusiste en contacto como jóvenes, creo que los dos participamos de la primera fase de la recolección de información y eran señoras de 89, 88 años, algunas ya fallecidas, y con jóvenes de 17, 20, 23 años que tenían ese intercambio de la barrera de comunicación. Entonces, en ese mismo contexto y porque, bueno, pues como JE nosotros creemos que todos podemos encajar para transformar, ¿cuál fue el rol que tuvimos como organización que tú crees que le aportamos a Punatura y cómo otras instituciones también podrían sumar? Yo creo que JL Latinoamérica juega un papel muy importante dentro de mi proyecto. O sea, me abrieron las puertas, me han apoyado. Muchas gracias a cada uno de ustedes que han estado en ese espacio, porque muchas de las veces uno sola, yo me sentía así, en realidad, con un premio, en vez de sentirme emocionada, nerviosa y no sabía qué iba a pasar, cómo resolvía, porque al final y al cabo también recibir un capital semilla es sumamente fuerte, el decir, ¿ahora qué hago? Claro, la emoción todo ese rato, pero ya pasa y ahora es la realidad de que ese capital semilla tiene que transformarse en un proyecto. La responsabilidad. La responsabilidad y a punto de caer en la depresión, no tanto así, pero yo había tocado puertas también y no se me abrió esa oportunidad y situaciones de la vida me dieron acá la referencia de Pedro, que justamente estaba al frente de Jóvenes y Ecosistemas Latinoamérica, conversamos, creo que tuvimos alguna reunión por el tema del proyecto, mira, yo tengo este proyecto, esto, hijo de uno, hagamos. Entonces, ese entusiasmo y sobre todo tener ese apoyo a uno también está motivado. El proyecto, si bien es cierto, se hizo, eran 2 personas de otras provincias y mi persona que era de Cuenca y el proyecto venía a Cuenca, era imposible que vengan a Cuenca. Entonces yo tenía que liderar el proyecto y sacar del proyecto. Y eso lo hice con el apoyo de Pedro. Keila también participó dentro de este proceso y yo me siento muy agradecida porque como JE al apoyar este proyecto también está apoyando otro proyecto que hoy para mí es un sueño cumplir, un sueño que jamás pensé que se iba a dar, que fue un sueño que en algún momento dije, ojalá pueda tener la oportunidad en donde pueda estar en un podcast, donde pueda conversar, dialogar, contar y sobre todo que esta información que he aprendido y que vengo recogiendo desde la experiencia laboral, desde la experiencia personal, desde la experiencia comunitaria, pueda también ser difundida. Fue, podría decirse, un anhelo que pensé que nunca se iba a realizar y cuando me llamaron y me dijeron, mira, ¿sabes qué? Nos gusta el proyecto, ustedes pusieron el proyecto en las fechas que era y pese a que han quedado en segundo puesto, porque estábamos dentro de los segundos puestos de la primera edición, dijeron, les vamos a apoyar. Y yo me siento sumamente agradecida a Dios, creo a la vida, porque este espacio, este reconocimiento en el cual hoy estamos aquí y hemos creado, creo que es a la labor que hacemos de servir, porque eso es lo que hacemos. Tal vez en estos espacios pensarán que vamos a ganar millones, no, son espacios que lo hacemos desde el servicio y el pago queda aquí, porque es eso de que sí, lo pude hacer, lo hice. Me alegra bastante. La verdad para mí también ha sido como parte de Jóvenes y Ecosistemas una experiencia bastante grata de compartir tanto con quienes lideraban el proyecto, también con la comunidad. Me llevo también un montón de aprendizajes, como decías, desde la importancia de la comunidad, de la participación en toda esta conservación, la importancia del rol de las mujeres en el uso y la práctica y la transmisión de estos conocimientos y también entender cómo estas plantas medicinales, estos conocimientos están profundamente vinculados con el entorno en donde se desarrolla las comunidades. Sí, creo que podemos decir que Apunatura no nació como un proyecto digital. ¿Qué opinas? Sí, no nació como un proyecto digital, nació como un proyecto de cambiar el mundo. Siempre he tenido desde muy guagua, podría decirse,
es ahí metido de que vamos a cambiar el mundo. En algún momento dije, ¿cómo puedo cambiar el mundo? O sea, soy tan pequeña para cambiar el mundo, pero así podemos empezar a cambiar el mundo desde los espacios en los que estamos. Y nació, yo creo, desde la iniciativa, el cariño a lo comunitario, el cariño a vivir en comunidad, el cariño sobre todo de hacer las cosas bien. Entonces, Apunatura nace desde una idea tan pequeñita que luego fue transformándose en una guía no botánica, fue transformándose en espacios en donde hemos podido compartir, y hoy que ha transformado un espacio digital. Es más, como ya manifesté, espero que Apunatura no solo se quede y difundir saberes, también que toquemos otros temas que son importantes y que la gente necesita saber. Y que la gente no solo necesita saber, debería saber, está al alcance. Hoy en día la parte digital es nuestra vida. Tenemos una vida física y tenemos una vida digital. Entonces, eso también impacta porque de alguna manera al difundir información, lo que vamos a hacer también es que la gente mejore algunos hábitos, corrija, incluso eso, lo que esté invisibilizado pueda ser visible y que la gente también nos ayude a compartir, que esta información o lo que aquí compartimos nace desde conocer el territorio, de conocer las necesidades, de conocer las realidades y de conocer sobre todo lo que pasa en nuestro contexto comunitario, parroquial, ciudad, provincia, porque esta es una cuestión de lo que nos hablaba netamente el día de hoy respecto al tema de las plantas. No solo es en tema en Tarque, es en Cuenca, es en Azuay, es en todo el Ecuador. Nuestro país tiene esa bondad de ser muy mega biodiverso. Tenemos una serie de pueblos, una serie de personas de diferente índole que de alguna manera lo que han venido haciendo es mantener la cultura asociada muchas de las veces a las plantas, a la medicina, y ha hecho que de alguna manera eso también genere preocupación. Creo que la constitución del Ecuador es muy clara, es una constitución muy amplia que también consideró estas cosas, y ahí cuando uno ya se encuentra en ese contexto, revisando se da cuenta y dice, wow, o sea, sí, tenemos de todo, pero también hay que saber, creo que mantener, mejorar, preservar, pero tenemos sobre todo aprovechar de todos los insumos y herramientas que tenemos. Y hoy, Apunatura Podcast, creo que lo que está buscando es visibilizar la necesidad y esta necesidad tan grande, los requerimientos tan grandes que tienen nuestros territorios de preservar, de mejorar y de fortalecer estos saberes, las plantas, el medio ambiente, el trabajo comunitario, educación ambiental y las acciones que netamente como ciudadanos deberíamos hacer por el bien de nuestros espacios. Y creo que justamente podemos pasar al siguiente bloque, hablar ya de cambio climático. Nos ha quedado bastante claro, Eli, acerca de cómo estamos viviendo amenazas y actualmente ya no hablamos de prevenir, sino de mitigar y directamente convivir con el cambio climático. Pero hay que hacer una pregunta súper específica que tiene que ver con tu proyecto, ¿no? ¿Cómo inició abordando las plantas medicinales, el conocimiento ancestral? Y Keila, tú como ingeniera, creo que podríamos... Creo que aquí surge una pregunta bastante interesante ¿no? De por qué hablar de plantas medicinales y al mismo tiempo de cambio climático. No sé, y si de qué de pronto con el proyecto tú nos puedes... Eh, si bien es cierto, como había manifestado, las plantas están muy ligadas a los saberes ancestrales y las plantas están en un contexto natural. Ustedes saben mejor que nadie, las plantas cumplen una función en capturar carbono, hacen la fotosíntesis, generan lo que es masa vegetal, y las plantas cumplen esa linda función. Inclusive una de las razones más fuertes en las cuales hoy hay este mal llamado cambio climático es por la deforestación de todas estas zonas importantes que capturan carbono, zonas masas vegetales, tanto en las zonas de la sierra, de la costa y del oriente, que por temas de expansión de la frontera agrícola, por temas incluso de la expansión urbana, van perdiéndose y van expandiendo espacios de cemento. Y estamos viviendo hoy en día una selva de cemento. Si bien es cierto, al perderse esto, lo que vamos a hacer es quedar más vulnerables hacia las externalidades y las consecuencias del cambio climático. Entonces,
las plantas asociadas al cambio climático, proteger las plantas, esto es como un ciclo, es proteger saberes de este mal que hoy en día nos aqueja a todos y que viene afectando de alguna manera el diario de vivir de la gente, los espacios en los cuales vivimos, incluso nuestro diario vivir. El año anterior que teníamos la sequía fue sumamente fuerte, ha sido una situación fuerte que pasó Cuenca que tiene muchísimas reservas de agua por el tema del Cajas. O sea, es mejor que nadie pueden compartir la experiencia que vivimos. Creo que era crítico y catastrófico porque esperábamos que llueva, y no había. O sea, no había lluvia y más bien lo único que había era incendio tras incendio tras incendio. Claro que hay otras cuestiones también que van asociadas a eso de que la gente piensa que quemando voy a hacer que venga la lluvia, que no es así. Más bien, lo que estamos es generando espacios desérticos que lo que hacen es perder a la larga esa agua que se transforma, luego se regula y luego llega incluso a servir en nuestras casas, en nuestros hogares y para nuestras funciones vitales. Entonces, las plantas son muy importantes para mitigar y sobre todo en este proceso de adaptación al cambio climático. Hoy en día estamos viendo algunos eventos a nivel mundial que a la larga también ustedes ven la falta y la carencia de agua, de alimentos, pone a las comunidades también a migrar, a salir de sus espacios y eso genera algunos contextos de tipo social, ambiental que también ponen en riesgo la identidad de las personas. Entonces, como ya había manifestado anteriormente, las plantas están muy arraigadas en los sectores rurales, incluso algunas actividades de índole cultural. Es muy bien en la vestimenta, también están plasmadas las plantas. Entonces, de alguna manera también perder las plantas es perder mucho valor cultural, mucho valor social, ambiental y sobre todo el valor en sí, ambiental sobre todo, porque esa es la parte, la base incluso para la generación de la vida. Creo que es bastante importante, ¿no? La conservación de estas plantas medicinales, como mencionabas tú, en la parte y en sí también de la conservación de los ecosistemas, porque a veces constituye hábitat para algunas especies de animales. Y entonces de aquí viene como que plantearnos para, o sea, que a futuro, que otro proyecto de pronto podría surgir de aquí. Yo creo que este proyecto debería alinearse a otros proyectos y debería articularse de manera que entre una serie de actores pueda trabajarse desde la sociedad, desde los jóvenes, desde los niños, desde las escuelas, desde las comunidades y las parroquias, que son la base fundamental. De algo yo me he dado cuenta, muy por lo general la parte del gobierno central está muy alejado del tema comunitario y por ende también, o sea, nunca va a haber efectividad cuando se genera una política pública diciendo que vamos a luchar y mitigar el cambio climático, cuando está muy arriba el gobierno central y abajo está la comunidad, porque así es el manejo y sobre todo y la gestión en sí del territorio, así se maneja en nuestro país. Entonces, las claves son empezar desde lo comunitario, para mí desde lo comunitario, porque ahí está el punto clave para empezar a trabajar con niños, con jóvenes, con adolescentes, con mujeres, y luego ya va subiendo hacia un espacio parroquial que es mucho más fuerte, ciudad y provincia, porque ya las comunidades están más cerca incluso de problemas, de externalidades y más comunidades rurales, porque por mucho tiempo las zonas rurales han sido consideradas lo último y siempre van a ser consideradas o vistas desde una situación de subordinación. La comunidad rural y los espacios rurales tienen que ser lo último en temas de gestión del agua, del alcantarillado, de gestión de infraestructura vial, entonces no se diga en temas ambientales. Y eso que las zonas rurales son las que más abarcan estos espacios ambientales que generan servicios para las ciudades. Y mira que tiene toda la razón porque desde una perspectiva ya médica, creo que podemos hablar de una comunidad farmacia dependiente, ya no es fármaco dependiente, sino farmacia dependiente. Y parte de la experiencia que tuvimos durante los proyectos fue darnos cuenta de para qué, o sea, cuál es la utilidad de una planta medicinal si es que tengo un fármaco que hace exactamente lo mismo, es más específico, evita ciertas complicaciones secundarias. Y de hecho, como parte de la comunidad médica existe un rechazo hacia la utilización de plantas medicinales
porque las plantas medicinales son muy generosas en sus propiedades eh, específicas, pero sin embargo pueden tener complicaciones secundarias que las limitan, ¿no? Claro. Limitan su uso. Y aquí es una intervención súper interesante porque en cambio tú nos dices, sí, hay que reconocer a la ruralidad y la ruralidad con sus recursos y su salud, que fue lo que hablamos al comienzo. Y creo que junto a Keila, que es biotecnóloga, y podemos decir que justamente parte de lo más importante es no privar de un recurso de defensa que tiene la comunidad rural. O sea, está súper claro que el gobierno central, históricamente, incluso los gobiernos locales y los mismos gobiernos comunitarios pasan por alto esta situación. Ujú. Es decir, no tengo dinero para comprar un paracetamol, no tengo dinero para comprar un ibuprofeno, para comprar aspirina. ¿Qué sigue? ¿Qué puedo hacer? Si el sistema de salud es deficiente, si es que yo me veo imposibilitado de acudir al hospital a retirar farmacia y mi subcentro no tiene nada, ¿qué sigue? Y eso es parte de lo que visibiliza tu proyecto, porque tu proyecto al ser interdisciplinario, y eso lo reconocíamos con Keila, abre caminos a nuevos proyectos. Y esos proyectos son los que imponen una visión de que hay diferentes problemas en uno solo que identificaste. Y en ese mismo sentido, y yo quisiera que nos digas, y esto es importante, ¿qué va a pasar si es que desaparecen las plantas? Yo creo que la vida está en riesgo si desaparecen las plantas. La vida animal, la vida humana, porque el rato que desaparecen las plantas, nosotros dependemos al 100% de ellas. Oxígeno, servicios ecosistémicos, medicina, paisaje. Y creo yo que las plantas cumplen incluso hasta un rol cultural, social, de tipo, en su contexto. Si ustedes van al área rural, la chola cuencana en sus polleras tiene ahí unas rosas y tiene algunos símbolos que son parte de o sea, vegetales de una situación que se plasma dentro de la vestimenta, en el diario convivir, en lo que consumes. O sea, el momento que incluso llegasen a perder las plantas, lo que estamos perdiendo es la vida. Estamos llegando a un punto de declive donde diríamos que nos quedarían años para, para morir, porque en el ámbito ya ambiental del ciclo de la vida, ustedes ven cuán correlacionadas están las plantas con los animales y el ser humano, al punto que si un actor de ellos llegase a desequilibrarse, todo se va al piso. Pero es esa misma naturaleza que encuentra el equilibrio, que va trabajando y que genera incluso cómo resistir ante el cambio climático, cómo resistir, incluso cómo adaptarse ante el cambio climático. Hoy en día estamos viendo, creo que, bueno, yo tengo la costumbre de ver todas las noticias de estas referentes al tema netamente ambiental, cómo la situación incluso lleva a la gente a irse adaptando, cómo las comunidades, como también los pueblos, y sobre todo, no solo hablando ya netamente de seres humanos, también hablando ya como este tema ya de animales que van adaptándose, que también en los espacios en los que conviven tienen que irse acoplando a altos grados de temperatura, inundaciones, y va ahí el ser humano con sus actividades antrópicas de mandarse urbanizaciones, actividades sin los permisos, sin ningún tipo de regulación, sin ninguna conciencia, y es como destruirle más. Entonces, de alguna manera yo creo que también debemos hacer conciencia, y sobre todo quienes están manejando políticas públicas respecto a netamente este tema, tomar muy en serio de que la realidad de que hoy vivimos, el cambio climático, no es una mentira, no es un discurso político, lo vivimos. Los que estamos en territorio, los que conocemos las actividades de territorio, lo vivimos, lo sentimos y sabemos que hoy está afectando el diario de vivir de la gente, de las comunidades, de las parroquias y de las ciudades. Y creo que para cerrar, podríamos dejarle un bloop a los jóvenes, porque ahora creo que, bueno, algunos filósofos decían que si somos capaces de dejarle una idea a las personas, que se lleven esa idea y la desarrollen en la casa, la digieran bien. ¿Tú nos podrías decir en una sola frase por qué Apunatura es urgente hoy? Porque vamos a cambiar el mundo. Bueno, para cerrar este episodio, les invitamos a todos los jóvenes y toda en sí la ciudadanía a seguir nuestras páginas y redes sociales, y también a continuar el siguiente episodio que se dará en los próximos días.